Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver acerca del tema de los trastornos del aprendizaje, discapacidad intelectual y el síndrome del Rett. Cuando tenemos problemas del aprendizaje, tenemos el aprendizaje y trastornos del aprendizaje. En el aprendizaje vamos a ver conceptos y factores que influyen, los trastornos del aprendizaje, conceptos, ideas a tener en cuenta. Epidemiología, clasificación y formas de presentación que vienen a ser primaria, dificultades específicas, dificultades derivadas de un entorno social, familiar y cultural. Las causas de los problemas del aprendizaje son tres. El primero son las biofísicas, que vienen a ser anorexia, retrasos de adquisición del lenguaje o alteración en las articulaciones, percepción uniforme y sonido de letras genéticas, antecedentes familiares que tengan problemas de aprendizaje, complicaciones prenatales y perinatales, agrandamiento en los ventrículos cerebrales, diferencias anatómicas y electrofisiológicas. Causas de los problemas del aprendizaje sociocultural, que viene a ser la privación de libros, de la televisión, contacto con el medio, pobreza de vocabulario, empleo de estrategias ineficaces de aprendizaje por parte de los niños, analizar problemas, desarrollo de planes, de estrategias para operar sobre la información. Las psicológicas vienen a ser la alteración dinámica, familiar, relación inadecuada, traumas, etc. Cuando hablamos de tipos, estamos hablando de los trastornos DIS. ¿Qué son? Son trastornos del aprendizaje que sufre 1 de cada 10 niños, lo que significa que entre el 6% y el 8% de la población en general, las dificultades en el aprendizaje van unidas a varios tipos de aprendizaje, como por ejemplo, discalculia. Cuando hablamos de la discalculia, estamos hablando de los números que los colocan al revés o que no pueden sumar. Disfasia, trastorno del lenguaje oral, dificultad para hablar. Displasia, trastorno en el gesto, dificultad para atarse a los cordones, para dibujar, para utilizar la tijera. Dislexia, trastorno del lenguaje escrito, dificultad para leer. Disgrafía, trastorno de la escritura, dificultad para escribir. Cuando hablamos de disgrafía, estamos hablando que, por ejemplo, no pueden completar una oración. Y la distorgrafía, trastorno de ortografía, dificultades para la ortografía. Discapacidad intelectual. Cuando hablamos de la discapacidad intelectual, se da cuando las personas tienen ciertas limitaciones en su funcionamiento mental y en destrezas tales como aquellas de la comunicación, cuidado personal y destreza social. Estas limitaciones causan que el niño aprenda y se desarrolle más lentamente que un niño típico. Para ser diagnosticado con discapacidad intelectual, la persona tiene que tener un coeficiente intelectual significativamente bajo y problemas considerables en su adaptación en la vida diaria. La clasificación básica de la discapacidad intelectual tenemos 4, que vienen a ser la leve, la moderada, la grave y la profunda. Aquí tenemos un cuadrito que vamos a ver las variables, que como les habíamos dicho, cuando hablamos de variables, coeficiente intelectual, edad de fallecimiento, porcentaje de población, nivel socioeconómico, nivel académico, educación y residencia. La discapacidad intelectual leve ¿qué quiere decir? Que adquiere tarde el lenguaje. La mayoría llevan a alcanzar una independencia completa para el cuidado de su persona, como por ejemplo comer, lavarse, vestir, controlar los esfínteres. Cuando hablamos de controlar los esfínteres, es que no se hagan pipí ni popó en el pañal, que ya puedan controlar. Las mayores dificultades se presentan en las actividades escolares, sobre todo en lectura y en escritura. La moderada es una lentitud en el desarrollo de la comprensión y el uso del lenguaje, la adquisición de la capacidad del cuidado personal y de las funciones motrices que están retrasadas,
Aunque los progresos escolares son limitados, algunos aprenden lo esencial para la lectura y la escritura y sobre todo para el cálculo. Rara vez pueden conseguir una vida completamente independiente en la edad adulta. La grave, tanto el cuadro clínico como la etiología orgánica y la asociación con otros trastornos son similares a los de la discapacidad intelectual moderada, como por ejemplo el coeficiente intelectual es más bajo, la edad de fallecimiento es más temprana, como pueden ver en el cuadrito que lo habíamos visto, y la profunda, los afectados están totalmente incapacitados para comprender instrucciones o requerimientos para actuar de acuerdo con ellos. La mayoría tiene una movilidad muy restringida o totalmente inexistente. No controlan esfínteres, poseen una muy limitada capacidad para cuidar sus necesidades básicas y requieren ayuda y supervisión constante. Las causas de la discapacidad intelectual tenemos las causas genéticas, que a veces es causado por genes anormales heredados de los padres, errores cuando los genes se combinan u otras razones. Las enfermedades metabólicas son problemas de la degradación o eliminación de algunas sustancias químicas en el cuerpo. Por ejemplo, la fenilcetonúria es una enfermedad metabólica que origina lesiones cerebrales y la discapacidad intelectual a menos que se modifique la dieta para limitar el consumo de una sustancia llamada fenilalanina. Durante el embarazo puede resultar cuando el bebé no se desarrolla apropiadamente dentro del útero. Esto puede sufrir malformaciones encefálicas y craneales. Las infecciones aumentan el riesgo de dar a luz un bebé con discapacidad intelectual. También el consumo de alcohol y las drogas, lesiones en el cerebro. Desarrollo biológico físico, tenemos el desarrollo psicomotor y el desarrollo morfofisiológico. El desarrollo psicomotor tenemos retraso de las destrezas motoras, despacio equilibrio, mala orientación y estructuración del espacio, respiración superficial, dificultades para la relajación, etc. Fisiológicos, perdón, sistema cardiovascular hipoactiva y sistema respiratorio, no eficacia de la respiración, sistema metabólico, obesidad, sobrepeso, sistema neurológico, sistema musculoesquelético de ajustes posturales, sistemas de percepción, desarrollo cognitivo, desarrollo intelectual, percepción de cosas, recopilación de información imprecisa, localizar en el espacio temporal, atención, memoria, aprendizaje, pensamiento y lenguaje. En el desarrollo psicológico tenemos el afecto emocional y social relacional. El afecto emocional, tendencia a evitar fracasos, tendencia a enviarse por el externo, frecuencia de sentimientos de frustración, reducida capacidad de autocontrol, baja autoestima, mayor grado de ansiedad. En el desarrollo social relacional, las personas con discapacidad intelectual pueden tener problemas para adaptarse socialmente, presentan dificultades para la socialización y lo que dependen de la capacidad de autorregulación y de la capacidad de comunicarse, en que mayor o menor medida tienen afectadas. Si la comunicación se ha desarrollado correctamente, será mucho más fácil lograr una buena adaptación social. La interacción es necesaria para hoy, que puede ser normal. Les invito a que lean este caso. Es muy importante que puedan ustedes saber cómo se da a un niño, cómo es el tratamiento de un niño con problemas de discapacidad intelectual. Voy a pasar esto para que ustedes lo lean. Les invito a que lo lean, a que investiguen. El síndrome de Rett es un trastorno en el desarrollo neurológico infantil caracterizado por una evolución normal inicial seguida por la pérdida del uso voluntario de las manos, movimientos característicos de las manos, un crecimiento de retardo del cerebro y de la cabeza, dificultad para caminar, convulsiones y retraso mental. El síndrome afecta casi exclusivamente a niñas y a mujeres. Necesidades educativas especiales del síndrome de Rett
Tenemos las áreas cognitivas, que son necesidades de un tratamiento específico para desarrollar los aspectos cognitivos básicos de la metodología multisensorial, de usar material didáctico estimulante y diversificado, de fomentar la generalización. El área socioafectivo, tenemos necesidades de aprender estrategias de relación social con su grupo de referencia. Área motriz, necesidad de mejorar su capacidad de desarrollo motor, de adquirir el esquema corporal, de trabajar las orientaciones espacio-temporal. El lenguaje y la comunicación son necesidades de estimular las conductas comunicativas orales, de desarrollar las necesidades previas, desarrollar la movilidad de los órganos bucofonatorios para desarrollar aspectos prácticos. Ámbito curricular. Cuando hablamos del ámbito curricular, es que necesita medidas de adaptación y diversificación curricular y una atención más individualizada, más personalizada. Muchos desfases entre la parte verbal y manipulativa, fallan los mecanismos de adquisición del lenguaje en el almacenamiento y en lo posterior memorización de los signos lingüísticos, incapacidad para generalizar, muchas dificultades para distinguir la figura del fondo auditivo y viceversa. Apoyos pedagógicos. El objetivo es el mejoramiento de las capacidades cognitivas, como por ejemplo exposición a libros apropiados para la edad, juguetes y música, aunque parezca que la niña no le preste atención o realice respuestas apropiadas, siempre es importante dejar el tiempo suficiente para la toma de información. Es necesario proveer ambientes y situaciones que sean fuertemente motivados, lo que hará que les sea más fácil mostrar lo que sabe, conducir a un mayor éxito de satisfacción. Deja el video. ¿Qué dice la abuelita? ¿Quién no completes? ¿Quién dice? ¿Ah? ¿Quién dice? La moneda. La moneda. No. ¿Quién dice que no compras? El marco. Es que la foto que te mandé es por volarte, entonces yo sabía que tenía que volar eso. Y desde ahí empezó a formar. Pero negro es. El objetivo de la educación debe ser el proveer a la niña el programa más estimulante posible y el ambiente menos restrictivo, tomando en cuenta las necesidades especiales de la niña. Las actividades para desarrollar el esquema temporal, tenemos que localizar las partes del cuerpo, percibir y reproducir con los diversos miembros de estructuras rítmicas, expresar corporalmente diversos estados de ánimo y acciones simples, bailar y danzar. Las actividades verbales serían emplear sonidos cada vez más diferenciados para expresar estado de ánimo, escuchar y distinguir los sonidos del ambiente próximo, anticipar acciones a través de poesía, cortas, canciones y de acción. Actividades para la memoria visual, tenemos lugares como el colegio, la casa, recordar objetos vistos, reconocer a las personas que viven en casa, recordar figuras vistas en un grabado. Actividades para la memoria verbal y repetitiva, realizar gestos significativos de saludo y despedida, repetir acciones conjuntamente con las funciones, integrar el gestos alusivos básicos, negar y afirmar para expresar el deseo o rechazo, disfrutar y obtener satisfacciones para sus acciones. Eso es lo que tenemos que hemos visto en los 3 temas de esta semana. Nos veremos el próximo encuentro, que es en la semana número 2.